A todos buenas tardes. Bienvenidos a este segundo seminario 2020 del Departamento de Economía y Finanzas. El ponente del día de hoy, pues creo que todos lo conocemos, sin embargo, pues se merece una presentación, ¿no? El doctor Luis Sánchez Mier es doctor en Economía por la Universidad de Minnesota y actualmente profesor e investigador a tiempo completo adscrito al Departamento de Economía y Finanzas de la Universidad de Guanajuato. Su investigación gira principalmente en torno a la relación entre la filosofía, la política y la economía. Ha impartido varias conferencias científicas y de divulgación en México y en el extranjero, y ha sido árbitro en revistas de investigación, en compilaciones y miembro del comité editorial de varias revistas científicas. Además, es cofundador de las escuelas de verano y otoño Libertad y Desarrollo y del workshop in Philosophy, Politics and Economics. En el pasado también fue organizador del Workshop for Young Economists. Es catedrático en licenciatura en Economía y Ciencia Política de la Universidad de Guanajuato y es sin duda un profesor bastante querido por sus estudiantes. Nos presenta el tema, el uso público de la propiedad privada. Y pues adelante, doctor Luis Sánchez Mier, bienvenido. Gracias Alejandro. Bueno, es un tema peculiar, yo creo que para el departamento, entonces, bueno, les voy a pedirles que sean pacientes conmigo, en lo que, porque es a lo mejor algo extraño para las cosas que generalmente hacemos los economistas, pero pues veremos. A ver qué tal nos funciona. Denme un segundo. Quiero que se proyecte, pero al mismo tiempo verlos a ustedes. ¿Cómo le hago para hacer eso? ¿No saben cómo hacer eso? Creo que compartir pantalla, pero no PowerPoint, ¿no? Y no, maximizas el cuadrito que te queda de nosotros. Maximizo el cuadrito. Te va a quedar un cuadrito donde aparecemos nosotros y ese lo maximizas para que también nos veas. Ok. Entonces me voy al PowerPoint. Me queda un cuadrito y ese lo maximizo. Bueno. Ok. Ok, entonces, pues este lugar es una cosa que se llama el Templo de la Virtud Antigua, que construyeron creo que en el siglo XIX o XX, en un jardín muy bonito en el Reino Unido. Entonces, bueno, por eso me gustó. Entonces, desde el principio les voy así como a decir qué es lo que yo quiero como mostrar. Lo que quiero mostrar es que la civilidad es una virtud y que es una virtud fundamental para la razón pública, para la deliberación pública en términos generales. Entonces voy a construir un argumento para tratar de motivar eso. Y la segunda parte del argumento es que las sociedades libres y abiertas dependen de que sus miembros, o al menos un grupo significativo de sus miembros, posean esa virtud de la civilidad. Entonces, esas son como mis dos ideas fundamentales o de lo que los quiero persuadir. Entonces, para motivar todo este tema, voy a comenzar con una pregunta, que es una pregunta pues que es clásica, digamos, es una pregunta que muchas personas se han hecho con anterioridad. Y esta pregunta es, perdón, no quería, le puse subtítulos, ¿verdad? No, bueno, es igual. Esta es una pregunta que las personas se han hecho a lo largo del tiempo y la economía en gran parte tiene que ver con esta pregunta. Cuando me refiero a si es posible construir una sociedad libre, me refiero a una sociedad en donde estén aseguradas las condiciones políticas para el ejercicio de la libertad individual. Y esta es una postura de Judith Clark, que era una politóloga que precisamente trabajaba en el tema de las sociedades libres y las sociedades abiertas. Entonces, cuando pienso en una sociedad libre, estoy pensando
una sociedad en donde se garantiza que todas las personas puedan ejercer su libertad personal en un grado, aunque sea mínimo. Entonces, la pregunta es si se puede construir una sociedad así, basada en el interés individual o el interés propio. Hay un libro, me gustó el título del libro y de ahí viene el título de la presentación, que se llama El uso público del interés privado. Y el mensaje del libro es que si diseñamos instituciones sociales de una manera cuidadosa, podemos darle incentivos a las personas para que persigan su interés propio y contribuyan, para que al perseguir su interés propio, contribuyan a lograr objetivos sociales deseables. Entonces, a, ¿a qué me refiero con eso? Bueno, voy a pasar a la siguiente. Am, es- Cuando pienso en el interés privado, estoy pensando como en un individuo maximizador, como en la teoría económica tradicionalmente, personas que tienen intereses privados bien definidos y que los persiguen de manera consistente. Entonces, la idea detrás del uso público del interés privado es que si yo diseño instituciones cuidadosamente, los incentivos que yo diseñe pueden canalizar ese interés privado para alcanzar objetivos públicos. Cuando uso la palabra instituciones aquí, estoy pensando en la definición de Douglas North, que dice que las instituciones son reglas formales o informales que dan incentivos al comportamiento de las personas. Entonces no me refiero a instituciones en el sentido de organización, sino en el sentido de reglas o de normas. Bueno, entonces la idea detrás de alcanzar el bien común a través del interés privado es que aún en los casos en que las personas estén actuando de manera que no les interese el bien común o incluso de manera egoísta, bajo ciertas circunstancias es posible que eso contribuya al bienestar de otros o al bienestar de la comunidad en general. Entonces, el ejemplo más antiguo, o bueno, no sé si es el más antiguo, pero el ejemplo clásico de esto es el concepto de la mano invisible, ¿no? En donde Adam Smith dice que aún en el caso más extremo, en que los individuos que intercambian sean puramente egoístas, su afán de conseguir algo, su interés propio, necesariamente contribuye a lograr el interés de los demás porque en los intercambios voluntarios existe mutuo beneficio. Entonces, aunque si yo voy y compro algo en el súper, no necesariamente tengo que estar pensando en contribuir en alguna forma a los objetivos de los trabajadores del súper y de los accionistas. Y al venderme algo, ellos no necesariamente están preocupados por mis objetivos en la vida o mi bienestar. Cada uno de nosotros lo que quiere es el litro de leche o mi dinero. Sin embargo, al hacer esa transacción, nos apoyamos mutuamente para lograr nuestros objetivos. Entonces, bueno, esa es la idea de la mano invisible y este es como un ejemplo muy claro de cómo el interés privado puede contribuir al bien común. Si generalizamos esto, entonces podemos considerar una forma más moderna de expresar lo que es el concepto de compatibilidad de incentivos. Entonces decimos que las decisiones de las personas son compatibles en incentivos con una meta social si al perseguir su propio interés contribuyen a alcanzar esa meta. ¿Sí? Si hay como cualquier duda o lo que sea, pues me interrumpen, por favor. Entonces, bueno, todo esto es como bastante conocido, bueno, creo. Eh, Esta idea de la compatibilidad de incentivos es lo que está atrás de la teoría del diseño de mecanismos y de la implementación. Y bueno, Hurwitz, Maskin y Myerson obtuvieron el premio Nobel precisamente por sus contribuciones a esta teoría o por haber iniciado esta teoría que lo que pretende es lograr canalizar el interés privado para alcanzar objetivos sociales en situaciones en donde no podemos usar el mercado para lograrlo, ¿no? Entonces, la clave aquí es que las personas pueden contribuir al bien común aunque no les interese si tenemos instituciones bien diseñadas. Entonces, por ejemplo, está como la idea en ciencia política de los pesos y contrapesos en el gobierno, ¿no? Que al dividir el gobierno en tres poderes y es posible que los tres poderes, a pesar de que estén actuando en su propio interés, se
opongan de forma que al final tengan que contribuir, aunque no les interese, al bien común, ¿no? Está ahí atrás también, por ejemplo, la idea de la reelección. Si la reelección de un legislador depende de quedar bien con sus electores, entonces va a hacer lo posible por satisfacer los intereses de sus electores, aunque no sea parte de sus objetivos. ¿Por qué? Porque para alcanzar sus objetivos necesariamente tiene que beneficiar a sus electores, ¿no? Bueno, al menos en principio. Esta idea de la compatibilidad de incentivos y del diseño institucional se puede representar de una manera sencilla, ¿no? Entonces, imaginemos que tenemos a la población de un país o a un grupo de funcionarios, ¿no? Y queremos que esos funcionarios actúen de forma que contribuyan al bien común. Entonces, la idea de esta teoría es que nosotros creamos instituciones o incentivos que hacen que cuando esas personas persigan su interés propio, contribuyan al bien común, ¿no? Entonces, pues hasta aquí, ¿se entiende? Ya estoy como en mis clases, pero... Sí. ¿Sí? Sí, okay. Todo bien, clarito. Todo bien. Bueno, entonces el asunto es que esos incentivos que tienen estas personas tuvieron que haber sido diseñados por alguien más. Ajá. Entonces, esos incentivos a su vez fueron creados o diseñados por otras personas. Y la razón por la cual esos diseñadores crearon buenos incentivos es porque a su vez tenían buenos incentivos. ¿Me explico? Entonces, esta es como la situación en la que estamos. Si nosotros vamos subiendo en el escalafón, nos vamos a encontrar en situaciones, por ejemplo, en la que ya no sabemos quién hizo los incentivos para las personas que tomaron las reglas de hasta arriba, ¿no? O sea, como por ejemplo, ¿qué incentivos tienen los constituyentes, ¿no? Pues sí, claramente tienen algunos incentivos, pero no hay ninguna razón para suponer que esos incentivos están orientados a promover el bien común, porque no están necesariamente diseñados o orientados a nada. Entonces, este es un problema que Hurwitz señala en su conferencia del Premio Nobel. Y dice, bueno, hay momentos en los que no queda claro que las personas tengan en su propio interés diseñar buenos incentivos para los que están abajo. Entonces, no habría, por ejemplo, razón para esperar que los constitucionalistas americanos hicieran buenas instituciones en lugar de hacer instituciones que simplemente garantizaran su poder, la continuación de su poder o que transformarse como en una oligarquía que controlara las cosas, etc. Entonces, aquí, por ejemplo, podemos imaginarnos esta situación en donde hay un punto en donde hay instituciones que no están del todo claras que se puedan construir para dar buenos incentivos. Y lo que Hurwitz propone es la aparición de personas que él les llama intervenors o interventores, no sé si es la traducción ideal. Y los interventores son personas que actúan por motivaciones distintas a su interés propio y que aún en casos en donde les representa un costo personal, están dispuestos a actuar de tal forma que contribuyan a diseñar buenos incentivos o mejores instituciones para otras personas. Entonces, esto está en línea, esta idea de Hurwitz, de que no siempre tiene que haber, digamos, dicho de otras formas, alguien en quien debe caber la cordura, ¿no? Por ejemplo, George Washington pudo haberse reelegido indefinidamente porque era posible la reelección indefinida, ¿no? Sin embargo, después de 2 periodos presidenciales, decidió abandonarlo todo y regresarse a su hacienda y no volver a participar en política, lo cual, pues, es algo que realmente no estaba a favor de su interés propio, porque él pudo haber logrado mucho más poder, riqueza, vayan ustedes a saber, si hubiera permanecido como presidente. Sin embargo, toma la decisión de no hacerlo y este sería un ejemplo de un interventor. Alguien que actúa por otras motivaciones más allá de su interés propio para lograr un interés, para lograr o alcanzar algo que consideran más importante. Bueno, entonces esto está en línea con esta cita de un politólogo que se llama William Galston, que dice esencialmente las instituciones
liberales se ven afectadas en formas importantes por el carácter de los ciudadanos y sus líderes. Si esta virtud se atenúa, esto va a crear patologías que ninguna institución política o ningún arreglo político liberal, sin importar su diseño perfecto o técnicamente perfecto, puede soportar, ¿no? Entonces aquí las ideas que a mí me parecen importantes es esto de la atenuación de la virtud individual, a lo que volveré, y el diseño técnicamente perfecto de las instituciones. Y la consecuencia de todo esto es, o bueno, más bien a lo que se refiere cuando habla de virtud es al carácter de los ciudadanos y de los líderes. Entonces, ¿para dónde nos lleva eso, no? Aquí hay otra cita en el mismo sentido, también de uno de los constitucionalistas, de uno de los constitucionalistas americanos, que dice que no hay sistema teórico de pesos y contrapesos, no hay ninguna forma de gobierno que nos garantice seguridad. Para suponer que cualquier forma de gobierno que pueda asegurar la libertad o la felicidad con una población que no tiene virtud es una quimera. Entonces es algo como tal vez un poco extraño a qué se refieren con este concepto de virtud. Entonces yo voy a tomar, bueno, la respuesta que podríamos decir es que desde el punto de vista del diseño de mecanismos, existen dudas sobre si es posible mantener un diseño institucional que garantice que en todas las circunstancias el interés privado se va a canalizar para alcanzar el interés público. Y por parte de los politólogos existen muchas dudas sobre si es posible lograr esto en situaciones donde las personas tienen intereses estrechos y únicamente personales. Entonces, la respuesta a la pregunta que planteé es no. ¿Ok? ¿Significa que pueden existir sociedades libres que no tengan buenos incentivos? No. O sea, la idea aquí sería que tener sociedades libres tiene como condición necesaria que existan instituciones que le den buenos incentivos a las personas, pero no, esas condiciones no necesariamente son suficientes. ¿Ok? Sí, bueno. Sí. Entonces, cuando hablamos de virtud, yo voy a considerar una interpretación específicamente como aristotélica de lo que significa virtud, que es una disposición del carácter firmemente establecida que evita extremos, ¿no? Es un hábito, es una actividad, es una forma, significa que nosotros podemos valorar las acciones de las personas tomando en cuenta sus motivaciones y el carácter que tienen cuando las hacen. La importancia de que sea un hábito está en que no es lo mismo hacer una buena acción una vez a tener constantemente la firme disposición a hacer lo mejor posible, ¿no? Entonces, la virtud en el sentido aristotélico es como algo que se ejercita y se ejercita a lo largo de la vida, de forma que actuar para buscar el bien, por ejemplo, o actuar para buscar algún objetivo específico es como una segunda naturaleza. Ya no es algo que se tenga que estar como pensando constantemente, ¿no? Es como cuando voy al súper, cada vez que voy no tengo que enfrentarme a la duda de si me debería de robar el litro de leche o no, porque nunca lo he hecho y he ejercitado no robarme litros de leche y es algo a lo que ya no le doy, no lo vuelvo a pensar, sino que simplemente es algo que ya estoy acostumbrado. En el mismo sentido, Deirdre McCloskey, la economista y historiadora, habla de virtudes fundamentales que ella entiende como colores primarios, ¿no? Ella dice, como que matemáticamente hablando sería como una base de vectores ortogonales, ¿no? Así como decir, hay ciertas virtudes que son fundamentales para los seres humanos y cualquier otra virtud que se nos pueda ocurrir, cualquier otra disposición del carácter a buscar el bien, es una combinación de estas 7. Entonces, las 7 virtudes que ella menciona, las del lado izquierdo, son las virtudes de la prudencia, la justicia, la fortaleza y la templanza, que son virtudes estas
que le debemos a la antigüedad clásica, y las del lado derecho, que son las virtudes más tradicionalmente judio-cristianas. Y estas evidentemente surgen de un contexto religioso, pero como veremos un poco más adelante, se pueden interpretar de una manera secular. Bueno. Disculpa. Sí. Ágape, ¿lo puedes aclarar? Porque para mí ágape es una comida, como un festín. Ok, sí, no, ok. El sentido tradicional de cuando se refiere a la virtud es que generalmente se traduce, se habla de esas tres virtudes como fe, esperanza y caridad, o fe, esperanza y amor, pero la manera tal vez más correcta de referirse a ellas es como fe, esperanza y ágape, donde ágape sería como el amor por la humanidad o el amor fraternal entre los seres humanos. Esa sería como la interpretación en que se estaría dando. O sea, hay como el amor erótico romántico y hay el amor por los otros, el amor fraternal o el amor por la humanidad, que sería el ágape. ¿Sí me explico? ¿Sería como solidaridad o algo así? No, es más que solidaridad. Es literalmente el amor por los otros. La solidaridad no necesariamente es lo mismo. Tal vez el ágape implica la solidaridad, pero no al revés. Porque uno puede ser a lo mejor solidario por razones egoístas. El ágape implica que realmente uno tenga amor por los otros como parte de la familia humana, si quieres verlo así. Ok. Es una cosa muy extraña para un seminario de economía. No, solo que para mí la palabra ágape, pues lo único que me venía a la mente era pues, sí, como el banquete. Un banquete, ¿no? Bueno, entonces, yo empecé diciendo que mi propuesta era que la civilidad era una virtud que permitía o que era necesaria para que las personas defendieran y protegieran las instituciones de las sociedades libres, ¿no? Entonces, para la raíz de por qué uso la civilidad, tiene que ver con el concepto de liberalismo político de John Rawls. Entonces, John Rawls es muy famoso por su teoría de la justicia, donde habla de los bienes primarios y cómo las organizaciones sociales deben estar orientadas a que todo el mundo tenga un mínimo de bienes primarios que incluyen derechos, participación política, bienes materiales específicos y demás. Pero tiene también, paralelamente, una teoría importante que es su teoría del liberalismo político. Entonces, hay algunas concepciones del liberalismo que son lo que Rawls llamaría como doctrinas comprensivas, o sea, doctrinas que les interesa no nada más el liberalismo en cuanto a las instituciones políticas, sino que ven al liberalismo más como una forma de vida entera que da ciertos valores, etcétera, para todas las áreas de la actuación de una persona. Cuando él habla de liberalismo político, él piensa que, o él dice que está pensando en que las interacciones políticas y sociales entre las personas estén guiadas por instituciones liberales, independientemente de que las personas puedan tener diferentes doctrinas comprensivas sobre lo que significa una vida buena, sobre la trascendencia, etcétera. O sea, como que limita el liberalismo a lo necesario para la convivencia pacífica y para el respeto de derechos fundamentales. Entonces, un ejemplo de esto sería que tuviéramos, por ejemplo, un conjunto de personas que tienen la visión A del mundo, ¿no? Entonces podría ser un grupo religioso, no sé, los A podrían ser los cristianos, ¿no? O un grupo étnico específico, una tradición. B podrían ser los ateos o los judíos, etc. Y C podrían ser, por ejemplo, los musulmanes o los budistas. Entonces, lo que Rawls piensa es que cada uno tiene sus propias ideas sobre lo que constituye la ética, la vida buena, la convivencia en la sociedad, etc. Y estas ideas no necesariamente son todas compartidas. O sea, por ejemplo, los que aquí en esta gráfica sostienen la comprensión BA tienen conceptos o ideas
de la trascendencia y de la vida buena y de cómo debe de ser la vida personal y política, que son mutuamente excluyentes con B y con C. O sea, la intersección no incluye a todo. Sin embargo, hay ciertas ideas en común. Y, por ejemplo, podríamos pensar que esas ideas que tienen en común son las ideas sobre cómo debe ser la convivencia con otras personas que no sostienen tus mismas convicciones, ¿no? Entonces, ese pedacito donde hay una intersección es algo que Rawls llama el consenso traslapado. Y él se imagina que la única forma en la que puede haber una sociedad plural, multicultural, es que exista un consenso traslapado en donde, a pesar de que las personas tengan concepciones mutuamente excluyentes de lo que significa una vida buena o cómo debe ser la vida de cada persona, exista un suficiente consenso en cuanto a cómo debe ser la convivencia en el ámbito político, como la defensa de los derechos civiles o de la libertad de expresión o de la libertad de conciencia, etc. ¿Sí? Sí. Sí, ok. Entonces, bueno, esa es como la idea del consenso traslapado. Él dice que para lograr el consenso traslapado y hacerlo que tenga continuidad en el tiempo, o sea, para que ese consenso traslapado sea estable, es necesario que las personas en la arena pública cumplan con algo que él llama el deber de la civilidad, ¿no? Entonces, en una discusión pública sobre la deseabilidad de que exista, de que ocurra algo o no, el deber de la civilidad implica que las personas que están discutiendo solamente pueden usar argumentos de razón pública, argumentos como dentro de ese consenso traslapado, para defender o oponerse a alguna propuesta. Es decir, en ningún caso es legítimo usar una postura, no sé, religiosa para oponerse o defender una política en la esfera pública. Se puede defender esa postura, pero se tendría que defender con argumentos que estuvieran en el lenguaje compartido de la razón pública. Entonces, ese deber pues, es muy fuerte porque realmente implica que todas las personas que participan en una sociedad plural como esta tendrían que moverse, me refiero analíticamente, moverse hacia un lugar central en donde pudieran tener un lenguaje común en el cual se pudieran resolver las diferencias que existen en cuanto a esa convivencia, sin que nadie trate de imponer su visión comprensiva sobre los demás. Esto también incluye, dice Rawls, la voluntad de escuchar a los otros, ¿no? Y la humildad de aceptar cuando uno, pues de plano, puede aprender de lo que los otros están diciendo. Entonces, aquí mi propuesta es, bueno, si Rawls está hablando de este deber de la civilidad, ¿qué clase de carácter tendrían las personas que pudieran cumplir con este deber, ¿no? Entonces, recapitulando, el interés propio o la canalización del interés propio para obtener resultados generales, comunes, públicos, es posible a través de los incentivos. Sin embargo, no podemos recaer exclusivamente en esos incentivos. Se necesita que haya personas como los interventores de Hurwitz o las personas virtuosas a las que se refiere Madison, que hagan lo correcto en momentos cruciales, ¿no? Entonces, esto yo lo relaciono con la idea de Rawls de que se necesita que haya personas que tengan este deber de la civilidad. Yo pienso en los interventores como personas que tienen ese deber o que lo reconocen y que lo cumplen. Y lo que me interesa es como caracterizar cuáles son, cómo caracterizar, digamos, es redundante, el carácter de las personas que pueden cumplir con ese deber de la civilidad. Entonces, regresando al concepto de las 7 virtudes como colores primarios, entonces se podría caracterizar la virtud de la civilidad como una combinación o como aspectos de esas 7 virtudes que tengan que ver con la interacción de las personas en la esfera pública.
Entonces, voy a mencionar cómo esas 7 virtudes pueden contribuir a, o que más bien, esas 7 virtudes o aspectos de esas 7 virtudes pueden constituir un carácter que pueda cumplir con el deber de la civilidad. Entonces, la primera virtud es como la virtud de la prudencia, y en el sentido en el que la entiendo es la virtud de la racionalidad instrumental o el know-how. Como si tengo que hacer algo en el mundo, tener la capacidad de hacerlo, o sea, saber qué es lo que tengo que hacer para lograr un cambio en el mundo, ¿no? Es no sé, también se puede entender como sabiduría práctica. Y, por ejemplo, para McCloskey, la virtud de la prudencia es precisamente lo que estudian los economistas, ¿no? Es si tú tienes ya objetivos bien definidos, ¿qué medidas o qué acciones tienes que llevar a cabo para lograr esos objetivos? Entonces, la maximización de utilidad es como el ejemplo de la prudencia en acción. Sin embargo, ella piensa, y bueno, igual yo, la prudencia nos dice cómo actuar en el mundo, pero no nos dice necesariamente qué es lo que debemos perseguir, ¿no? Entonces, para eso tenemos otras motivaciones. Entonces, la segunda motivación sería un concepto de justicia, pero un concepto de justicia política, no justicia en el sentido absoluto, trascendental, metafísico del término, sino justicia en cuanto a las relaciones sociales o relaciones políticas con los demás. Entonces, una persona que tiene la virtud de la civilidad sería una persona que es capaz de reconocer que existe justicia en el respeto a los derechos de los otros, o que se tiene que respetar los derechos de los otros para tener justicia política. Y esto también implica el reconocimiento racional de que las demás personas deben ser siempre consideradas como fines en sí mismos y no como meros medios para algo más. Entonces, esta es una idea también tradicional en filosofía, es una idea que propone Kant, pero que ha sido recuperada, por ejemplo, por autores como Amartya Sen para fundamentar su enfoque de capacidades en el desarrollo. Entonces, yo considero que la justicia en el sentido político pasaría por el reconocimiento y la defensa de los derechos de los otros en cuanto a que son personas que deben ser consideradas como iguales en dignidad y como fines en sí mismas. La tercera virtud sería, o aspecto de virtud, sería la fortaleza. Una persona con la virtud de la civilidad tendría el valor y digamos que los elementos como anímicos para realmente defender esa justicia política, por ejemplo, que se mencionaba antes, ¿no? Defender los derechos de otras personas o incluso defender los derechos de uno mismo requiere de cierta fortaleza, sobre todo en circunstancias adversas, ¿no? Entonces, es como la virtud de los héroes que tienen el valor de lanzarse a la batalla, ¿no? La cuarta virtud es esta virtud de la templanza. Perdón, ahí el tipo de letra debería haber sido mucho más amplio, pero la templanza significa muchas cosas, pero en el concepto de civilidad en el que yo estoy, se manifestaría como la capacidad de dominar nuestras emociones políticas o de atemperar nuestras emociones políticas, en particular el miedo, el odio, la aversión, la ansiedad que genera la incertidumbre. Entonces, es normal que en una discusión política, en una sociedad plural, pueda surgir el miedo, pueda surgir, y bueno, de hecho, en muchas ocasiones se alienta el miedo y el odio, ¿no? Y las personas que mantienen la civilidad tienen que ser capaces de controlar esas emociones, ¿no? De mantener templanza sobre esas emociones. De la misma forma, la templanza sirve como antídoto para que las personas piensen que saben mejor lo que corresponde para todos los demás o que tengan estas pretensiones de sabiduría, lo que Hayek diría la arrogancia fatal, la fatal arrogancia, perdón. Estas virtudes pues son como las virtudes del mundo clásico y hasta aquí como que más o menos no nos hemos metido en rollos
particularmente extraños, bueno, creo yo. Pero las siguientes 3 virtudes ya entran en un terreno peculiar, porque son virtudes que fueron inicialmente propuestas en un contexto religioso, en un contexto judío-cristiano. Entonces aquí estoy siguiendo el camino de McCloskey en el cual ella reinterpreta estas virtudes de una manera secular. Entonces ella reinterpreta la virtud de la fe como la virtud de la identidad. Esa virtud es lo que me dice quién soy y como partiendo de quién soy, quién reconozco que soy, puedo yo defender a mi comunidad, defender a mis tradiciones, como plantado en lo que soy, ¿no? Es como una virtud que ve hacia atrás, de dónde vengo, cuáles son mis raíces. Entonces, uno puede imaginarse que en una comunidad política donde sus miembros son civiles, sabrían o tendrían la identidad de que son ciudadanos de una sociedad libre, ¿no? Y que por tanto eso es como un punto de apoyo para defenderla. La siguiente virtud, y otra vez tengo un problema con el tipo de letra, lo siento, es la virtud de la esperanza, que en el sentido secular es simplemente la capacidad de imaginarse una situación mejor, ¿no? Y en el aspecto político sería la virtud que nosotros asociaríamos a los líderes de los derechos civiles, los reformadores, las personas que fundan universidades o hacen empresas, etcétera, que se imaginan un mundo mejor y después hacen lo que pueden para llevarlo a cabo, ¿no? Pero que son capaces de imaginarse una situación mejor a pesar de que la situación actual pudiera ser muy mala. Y finalmente, y aquí llegamos al banquete de Larry, es la virtud del ágape, ¿no? Y esta virtud o este aspecto de la virtud contribuiría a la virtud de la civilidad o constituye parte de la virtud de la civilidad, porque una cosa es que uno tenga la fortaleza y la templanza para defender instituciones libres y sociedades abiertas, que uno sepa cómo hacerlo con la prudencia, que uno sepa que eso es parte de su identidad y que uno pueda ver cómo podrían mejorar las cosas y que uno sepa analíticamente que las otras personas son fines en sí mismas y que sus derechos deben de protegerse. Y otra cosa es que yo celebre que los demás tienen esos derechos, o sea, que celebre que los demás tienen una cierta libertad, que me vea proyectado en los otros y que yo, a pesar de que no esté de acuerdo con las decisiones que toman estas personas, otras personas, esté dispuesto a defender su libertad para tomar esas decisiones y a celebrar su libertad como si fuera la mía propia. Y para lograr eso, tiene que existir algo adicional que podríamos considerar como amor fraterno o amor a la humanidad, en donde yo estaría dispuesto, no nada más de manera racional, sino también de una manera emotiva, a defender a los demás, porque me veo a mí o mis características como ser humano reflejadas en los de las otras personas. Entonces, cuando juntamos estos 7 aspectos de las 7 virtudes tradicionales, entonces tenemos una persona con la virtud de la civilidad, combinaría estas 7 virtudes, pero en estas interpretaciones específicas. No necesariamente tienen que ser personas justas en un nivel así absoluto o prudentes en algún otro sentido más allá de la racionalidad instrumental, porque solamente estoy pensando en la civilidad como una virtud que sería instrumental para poder llevar a cabo la discusión pública, para poder tener personas que estén dispuestas a defender las instituciones de las sociedades libres y abiertas. O sea, es la virtud de esos interventores, de los que se dan cuenta de que en alguien tiene que caber la cordura. Y digamos que para sostener instituciones de sociedades libres, tiene que haber una masa crítica que se enfrente a los riesgos que existen continuamente de que las democracias o las sociedades abiertas se consuman desde adentro, ¿no? Que es un tema que creo que nos interesa o nos preocupa a todos en este momento. Entonces, digamos que la transición aquí es pensar de manera más amplia cómo el uso público necesariamente debe haber incentivos para
que el interés privado se puede usar para el interés público, pero no es suficiente, porque también se necesita que haya personas virtuosas, en mi sentido, con la virtud de la civilidad, para que se pueda mantener ese bien común que yo estoy pensando como las instituciones de las sociedades libres y abiertas, ¿no? Instituciones que permiten que las personas, o que garantizan que las personas puedan ejercer su libertad. El problema, o bueno, uno de los problemas con estos es que, como les había dicho, la virtud es un hábito que se tiene que desarrollar, ¿no? Para no irme a pegarle al diputado de junto, pues yo tengo que tener templanza, pero eso tengo que desarrollarlo a lo largo del tiempo para poder realmente controlarme, ¿no? El saber cómo hacer las cosas también requiere como el hábito, la disposición del carácter a ser prudente, a ser justo, a no perder la fe y la esperanza. Y, por ejemplo, en el caso del ágape, pues nuestra tendencia natural no es como a ver a todos los demás como miembros de nuestra familia humana, ¿no? Muchas veces en el conflicto político, pues se explotan las diferencias entre demócratas y republicanos, entre el pueblo y la mafia, etcétera, etcétera, de una manera dicotómica precisamente para crear miedo, para crear ansiedad, odio, etcétera. Entonces, para poder ejercer esa virtud del ágape o esa aspecto, sí se requiere como de un entrenamiento, de un hábito, de un acercamiento a las vidas de otras personas, que aun cuando nosotros las rechazamos, no vemos ese rechazo como suficiente para considerar a las otras personas como diferentes de nosotros. Y el desarrollo de esos hábitos es complicado porque requieren que sea algo que ocurra a lo largo de toda la educación de las personas. Y en particular, a mí me gusta este enfoque que tienen, por ejemplo, en algunas universidades del mundo, que es el enfoque de artes liberales o liberal arts education, que aquí liberal arts no significa que la gente estudie artes como liberales en el sentido de liberalismo como doctrina filosófica, sino es la clase de educación que las personas libres deben de tener. Ese es como el sentido original. Y esta educación universitaria de artes liberales está orientada no a que las personas adquieran habilidades o competencias, sino a que las personas desarrollen o tengan la posibilidad de desarrollar cualidades de su carácter, como por ejemplo la civilidad. Como parte de eso, un efecto secundario de eso es que adquieren habilidades y competencias, pero la educación no se reduce a adquirir habilidades y competencias. Pero bueno, eso podría ser un seminario aparte, pero bueno, solamente quería como mostrar al final que hay como una avenida a través de la cual podría desarrollarse esto de la civilidad. Y finalmente quiero cerrar con una cita de John Adams, que fue uno de los escritores de la Declaración de Independencia y segundo presidente de Estados Unidos, que dice que la virtud pública no puede existir en un país sin virtud privada, que la virtud privada es el fundamento de las repúblicas. Y pues eso es todo. Gracias, Luis. ¿Alguien tiene preguntas? Yo, Coralia. Hola, Coral. Sí, Coral. Hola, Luchito. Sí, Qué gusto. Oye, me parece bien padre este tema. Nunca me había tocado pues verlo así, ¿no? Extrapolar un poquito todo esto de la filosofía y la economía. Nada más que me pregunto, por ejemplo, ¿qué se podría usar de incentivo como para fortalecer esas virtudes en la sociedad? ¿Y qué se puede hacer para que no sea más fuerte el incentivo, por ejemplo, de caer en la corrupción, en la colusión, etcétera? O sea, ese es el ideal al que quisiéramos llegar, pero ¿de qué manera se podría diseñar algún incentivo para lograr un poquito acercarse a eso? Gracias. Ajá. O sea, sí se requiere que haya instituciones bien diseñadas, digamos que estén orientadas a combatir la corrupción. Pero para que esas instituciones se puedan diseñar y se puedan implementar de manera exitosa, sí va a tener que caber la cordura en algunas personas, ¿no? Porque
digo, si las personas que diseñan las instituciones contra la corrupción no tienen incentivos para combatirla, pues entonces no van a diseñar buenas instituciones, ¿no? Entonces nos empezamos a ir hacia atrás como en el dibujito y en alguien tiene que caber la cordura de que a pesar de que no tienen necesariamente incentivos para actuar bien, de todos modos lo van a hacer porque son personas civiles, ¿no? O porque tienen esa virtud de la civilidad, porque buscan ciertos bienes en sí mismos. Entonces, la clave sería, sí, es indispensable tener buenas instituciones, ¿no? Pesos y contrapesos y límites para la acción de los funcionarios y etcétera, ¿no? Un Estado de Derecho que funcione. Pero sí es necesario que exista una clase de educación que favorezca que las personas desarrollen el carácter que les permite vivir en países multiculturales. Y esa es una pregunta que no está resuelta, ¿no? Uno de los problemas es que, por ejemplo, pues es altamente sospechoso que el gobierno, por ejemplo, se diera la tarea de cultivar virtudes en los ciudadanos, ¿no? Porque no es una función razonable, al menos no en una sociedad liberal. Entonces hay como una especie de paradoja ahí, pero el camino puede ser la participación significativa de la sociedad civil en los fines educativos, ¿no? Entonces, pero bueno, es algo complicado. Sí, o sea, sería como buenas instituciones más un cierto tipo de educación. Gracias. Y nada más otra preguntita, bueno, ahorita con lo que decías, ¿podríamos decir que a lo mejor los países europeos nórdicos de alguna manera podrían ser ejemplo de algo incipiente para lograr esto? Sí. Por ejemplo, la gente tiene confianza, ahora cómo manejaron en Suecia el COVID y todo eso y no les está yendo tan mal. Sí, ¿sería totalmente. un ejemplo un poco? Sí, yo pienso que eso es algo que se puede observar en Nueva Zelanda, en los países nórdicos, no sé, en Canadá, en Japón, en algunas otras sociedades, en Alemania, no sé, pero bueno, hay unas como que son todavía más particulares, ¿no? Pero sí, o sea, sí hay sociedades en donde la cultura ha adoptado esas virtudes cívicas como algo parte de la cultura, ¿no? Y pues en algún momento lo tuvieron que adoptar, o sea, ningún país nació virtuoso, ¿no? O ningún grupo de personas nacieron virtuosos. Entonces, pues si ellos pudieron hacerlo, pues entonces todos podríamos hacerlo. Pero sí, yo lo veo así como un ejemplo, ¿no? Así como Nueva Zelanda, ¿no? Muchas gracias. Gracias, Luis. ¿Alguien más? Creo que Lari levantó la mano. Sí, ¿Lari? Lari. Sí, estaba encendiendo la cámara y él. No, o sea, en norma general, pues estoy completamente de acuerdo, obviamente. Pero, por ejemplo, el enfoque que tienes de la educación, yo lo bajaría de la universidad, sinceramente. O sea, tener como ese tipo de formación solo a nivel universitario No. Sí, o sea, entonces es algo que tienes que bajar a niveles de educación mucho más básicos. Sí, ¿no? Lo cual no evita pues que requieres ese sistema de intervención pública que puede ser participativa, obviamente, ¿no? Pero pues al final vas a tener que tener unas instituciones educativas que dentro de su diseño busquen fomentar ese tipo de virtudes, ¿no? Y eso no deja de ser polémico, porque al final una de las instituciones que aquí es muy influyente, pues al final es la familia, ¿no? Y entonces ahí pues seguramente estás viendo, ¿no? Como en determinados países pues te salen cosas como los pines parentales, ¿no? Todas las elementos sobre pues justamente la problemática que dices, ¿no? La libertad de la familia de dar el tipo de educación que ellos quieran contra un sistema educativo que genere estas virtudes, cuando esas virtudes pueden estar chocando con el interés familiar. Entonces no deja de ser pues si quieres una cierta imposición, ¿no? Y es una problemática que estás viendo en muchos países donde al intentar que los niños sean educados en la tolerancia,
pues los padres te salen con que no puede ser que a mi hijo le digan que tiene que tolerar determinadas cosas, ¿no? Entonces, es como complejo como que juntar esas visiones, ¿no? Obviamente es algo que, como dices, pues ningún país nace virtuoso, ¿no? Y es un proceso largo, es un proceso tedioso, ¿no? Y es un proceso complejo, ¿no? O sea, ahí tenemos un montón de filósofos y políticos que defienden estas virtudes, pero eran esclavistas. Washington Sí. tenía esclavos, Bueno, Adams tenía ajá. esclavos. No, me refiero que es como muy, muy complejo y más allá simplemente de la educación, pasaría por cuáles son, digamos, toda una serie de cauces desde el punto de vista cultural, por ejemplo, ¿no? O sea, de lo que uno lee en libros, de lo que ves en televisión, de lo que oyes en la radio, ¿no? Pero claro, al final, si tú intentas que esos medios como que funcionen en esa dirección, pues también estarías diciendo, oye, pues qué se puede publicar o qué no se puede publicar, lo cual obviamente también va a entrar en controversia con todo lo anterior, porque pues tenemos la libertad de expresión, tenemos la libertad de pensamiento, la libertad de demás, pero si tú quieres al final que la sociedad como un todo, no solo el sistema educativo, sino también pues las virtudes sociales, entendidas como las virtudes de los individuos que forman la sociedad, tomen un determinado camino, se requiere de toda una complejidad desde el punto de vista formativo pues dentro de la familia, con los vecinos, con la cultura, ¿no? Para que acompañe en cierta manera todo ese devenir, ¿no? Y ahí entras otra vez con problemas, por lo que podríamos llamar la persistencia, ¿no? Por ejemplo, la tradición, ¿no? Entonces, la tradición para mí es uno de los elementos que en las imposibilidades de Rawls funciona, en el sentido de que una tradición a lo mejor se corresponde con un momento social histórico determinado en el cual, dado esas circunstancias, todo eso tenía mucho sentido, ¿no? Pero que al cabo de mucho tiempo, pues eso ya no tiene el mismo sentido, pero claro, está imbuido obviamente dentro de las personas, del funcionamiento de las instituciones, y existe una persistencia al cambio, que el cambio va a ocurrir, el cambio ocurre, el cambio no, pero no es tan sencillo tal, ¿no? Entonces, como que estoy completamente de acuerdo, pero no es suficiente con la educación universitaria. No creo que sea ni siquiera suficiente con solo la educación, sino una visión, digamos, como muy amplia de la sociedad y de todas estas instituciones que se establecen en muchos niveles diferentes, como la familia, la comunidad, el vecindario, la cultura, el mensaje que recibimos a través del mass media, y hoy en día pues incluso el propio internet, ¿no? Entonces, obviamente, mi propuesta obviamente no es limitar ni el uso de ninguna de estas cosas, pero que al mismo tiempo que todo esto funcione de manera completamente libre, pues va a generar problemas a la hora de construir todo ese sistema, ¿no? Entonces, no, o sea, sí, es como, no es una pregunta en sí mismo, eso es como una discusión, un debate sobre ese tipo de cuestiones. Sí, bueno, en cuanto a la cosa de, sí, obviamente hice énfasis en lo de las universidades, pero debí haber dicho que era énfasis sin perjuicio de que eso era algo que debía de ocurrir a lo largo de toda la vida de las personas desde el principio, ¿no? Entonces, sí, ahí me disculpo por causar esa confusión. En cuanto a
lo que tú dices, sí, efectivamente, cuando hay una sociedad multicultural y plural, la libertad de expresión, por ejemplo, pues puede ser una causa de discordia o de aumento de las diferencias. Eh, y creo que precisamente lo que apuntas es lo que es como lo que la teoría del liberalismo político de Rawls trata de resolver. Si lo resuelve adecuadamente o no, ya es asunto que no nos atañe, pero lo que él propone es que ese consenso traslapado del que hablé no es algo que simplemente se da, sino algo que se tiene que construir, se tiene que renovar constantemente para que se pueda mantener la estabilidad de los derechos y la estabilidad de una forma de gobierno políticamente liberal. Entonces, todo lo que mencionas es cierto, hay como 1000 y un detalles. eh, entonces, la cosa es, o sea, mi interrupción, digamos, en lo que dice Rawls es, si el consenso traslapado se construye y se tiene que renovar, y para hacer eso, las personas que interactúan en la discusión pública, en el debate público, los participantes en la razón pública, tienen un deber de civilidad, como menciona Rawls. Mi interés es entender cuál debería ser el carácter de las personas que pueden cumplir con ese deber y cómo, ya en un aspecto que sería como para después, cómo podemos desarrollar eso, ¿no? Y por eso me parecía interesante este concepto de la educación de artes liberales, no porque yo quisiera, entiendo que el desarrollo del carácter es algo desde el principio, ¿no? Pero me interesaba como desde el punto de vista de que el objetivo de esa educación es la transformación interna y no simplemente añadir habilidades y competencias a las personas. Y bueno, había otra cosa que quería decir. Por ejemplo, en lo que mencionas de lo del PIN parental y demás, creo que en esa clase de discusiones nadie se escucha, o sea, no se escucha a la gente entre ella y como que, por ejemplo, algo que no sería válido sería que, o sea, las personas que defienden o se oponen al PIN parental deberían de hacerlo de tal forma que sea siempre usando un lenguaje común eh, que no involucre las cosas que ellos saben que son mutuamente excluyentes porque tienen que ver con visiones, con sus propias visiones del sentido último de la vida humana, ¿no? Entonces tienen que decir, bueno, en una comunidad donde hay personas que tienen diferentes visiones sobre eso, es necesario hacer un compromiso, pero para lograr ese compromiso primero tenemos que hablarnos sin que lo que decimos pase por encima de nuestras cabezas. Entonces tenemos el deber de hacer eso. Y lo que se necesita es el carácter para cumplir ese deber, ¿no? Entonces yo creo que por ejemplo, lo que pasa en México y lo que pasa en Estados Unidos hoy es una abundancia de incivilidad en donde las personas realmente ya abandonaron el intento de realmente tratar de hablar en el mismo idioma y tratar de defender las cosas con los elementos de la razón pública en lugar de simplemente querer implantar una visión que conocen incompatible con con las concepciones de otras personas. O sea, en lugar de buscar el consenso traslapado, lo que están tratando es simplemente de eliminar otras visiones que son distintas de las de ellos, ¿no? Entonces, eso sería como la cúspide de la incivilidad. Aquí no quiero que se confunda civilidad con civismo en el sentido de no tirar basura. O sea, digo, todo eso obviamente es parte de, pero digamos, eso lo implica la civilidad, pero la civilidad es una cosa mayor porque es una disposición del carácter, ¿no? No sé si alguien tenga otra pregunta. ¿Alguien más quiere comentar algo o preguntar? ¿Alguien? Sí, alguien iba a participar. Hola Luis, soy Salvador. Hola. Una preguntota. Sí. Cuando hablan de multiculturalidad, no sé por qué pusieron de ejemplo a los países nórdicos. O sea, creo que sí hay como un consenso de que son los más desarrollados, pero realmente son multiculturales porque la migración solo existe entre ellos. No, pero... ajá, tienes razón. No son un ejemplo de multiculturalidad, pero yo creo que sí son un ejemplo de civilidad. Así es.
O sea, Ok, un pero- ejemplo de multiculturalidad como Estados Unidos o Canadá o México, pues, o India, ¿no? Pues ni Sí, remotamente, ¿no? O sí, sea, y en de hecho 3 Estados cuadras de Unidos Nueva ahorita tiene Delhi hay muchos más variedad. problemas. Ajá, ¿perdón? Perdón, es que Estados Unidos precisamente tiene muchos problemas. No sé si sea por la multiculturalidad en sí, pero pues sí pues ha ido en decadencia, la verdad. Y esos países, pues la verdad que sí han permanecido un poco cerrados, o un poco o un mucho, porque por ejemplo para emigrar a Noruega tienes que hablar noruego. Entonces sí, digamos que son sociedades homogéneas y no sé si eso también tenga que ver, no son multiculturales en sí. Sí, bueno, Canadá sí, por ejemplo, y creo que Nueva Zelanda tiene algún grado de multiculturalidad. Pero sí, claramente, mientras más homogénea es una sociedad, pues menos complicado es alcanzar un consenso traslapado, ¿no? Porque pues como tienes tantas cosas en común, pero claro, o sea, lo que a Rawls le preocupa es su país, ¿no? Que es Estados Unidos y que es probablemente, o sea, no sé, junto con India deben de ser, y China deben ser los países con mayor diversidad étnica, religiosa, etcétera, etcétera. Y eh, ¿cómo le haces, no? Por ejemplo, en India, para que a pesar, con la enorme diferencia que existe de estado a estado, de ciudad a ciudad, encontrar como un lenguaje común, ¿no? Entonces, ahí es donde está el asunto, ¿no? Cuando se fundó India, hubo personas personas con un interés muy amplio por lograr o por fundar un país que fuera viable y que tuviera instituciones libres y demás, pues, que participaron mucho, pero eso es difícil que tenga continuidad si no hay personas como ellos como constantemente, ¿no? Y sí, lo que pasa en Estados Unidos es terrible porque efectivamente se rompe. Sí había ciertas normas y tradiciones que a pesar de no estar escritas, se conservaban en la clase política. Eso no significa que todos fueran unos santos, pero había ciertas líneas que había como, digamos, el consenso de que cruzarlas era peor para todos, ¿no? Y bueno, obviamente el presidente actual ha cruzado todas, ¿no? Y eso como que rompió ese consenso y ahora pues no queda claro qué es lo que va a pasar, ¿no? Sí, gracias Luis. Gracias, Luis. ¿Alguien más? Si me permites. Sí. No, estoy de acuerdo en que los... No, todavía vamos a seguir discutiendo aquí un rato. Yo creo que todos los países son multiculturales. Lo que pasa es que obviamente a mayor o menor grado, ¿no? Entonces, la India probablemente el más plural, así en diversos sentidos, probablemente seguido de Estados Unidos, ¿no? Pero eso no quita que los países nórdicos tengan su propia diversidad interna, ¿no? Eso sí, mucho más homogéneos, si quieres, pero luego se trasladan en algunas cosas, ¿no? Entonces, Finlandia es un país más homogéneo, sí, pero pues resulta que tiene 2 idiomas oficiales y los ha tenido básicamente desde el inicio. El sueco y el finlandés son oficiales porque hay una importante población de suecoparlantes, ¿no? Que tienen su propio partido político que tiene representación incluso en el gobierno actual. Tienes a los lapones en el norte y hoy en día son países que sí presentan una inmigración importante, no tanto como puede ser Alemania, por ejemplo, que en ese sentido es un país muchísimo más grande y con mucha más diversidad. Pero una de las cosas que a mí me sorprendió es que en Finlandia, en la televisión, había programas sobre los nuevos finlandeses, ¿no? Entonces incluso hacían programas de televisión para decir, oye, mira, estos son los nuevos finlandeses, ¿no? Esta gente que ha venido de otros lados, ¿no? Donde ellos tenían un espacio público para hablar de pues quiénes son, qué piensan, cómo se han adaptado a Finlandia, etcétera, con el objetivo justamente de dar a conocer, de que el público en general conociera pues quiénes son estos nuevos llegados, ¿no? Y pues fomentar incluso, ¿no? ese tema de quiénes son estos. Entonces, utilizando elementos públicos, era televisión abierta, o sea, televisión en público, ¿no? Para buscar de manera activa la incorporación de esta gente nueva, ¿no? Desde el punto de vista del conocimiento mutuo.
a otros, ¿no? Y ver esto. Entonces hay un intento consciente desde el punto de vista de las autoridades y desde el punto de vista de la organización de la sociedad de incorporar estos inmigrantes, ¿no? Entonces, sí son pluriculturales hasta cierto punto. La cuestión, y yo creo que hoy buen día, a día de hoy, encontrar un país que no presente cierto grado de multiculturalidad, no sé, a lo mejor alguno de esas naciones que son islitas perdidas en el Pacífico, donde casi nunca se han realizado con los demás, es casi imposible, ¿no? Tenía otra cosa en mente, pero cuando estaba hablando se me ha ido, ¿no? Pero es simplemente ahí, simplemente aclarando que puedes tener países mucho más diversos, ¿no? Y países menos diversos, pero encontrar un país que no tenga diversidad va a estar complicado, ¿no? Y luego, si lo ves desde el punto de vista de lo que piensa la gente, de cuáles son los valores o las ideas de la gente, por muy homogénea que sea una sociedad desde el punto de vista religioso, como puede ser México, que tiene una homogeneidad religiosa importante, eso no quita que tengas un nivel de discusión tremendamente amplio, ¿no? Podemos estar de acuerdo en que tenemos una homogeneidad a lo mejor étnica y religiosa incluso, pero luego vamos a tener diversidad desde el punto de vista del pensamiento político, ¿no? Entonces también va a depender mucho de cómo nos relacionamos. Entonces ahí la cuestión también está en este famoso ágape, ¿no? Entonces, ¿cómo nos vamos a sentir respecto de los que son diferentes? Entonces, a lo mejor es más fácil ese ágape si nos vemos muy similares, ¿no? O si nos vemos diferentes, ¿no? Entonces ahí como que puedes tener cuestiones de psicología o psique humana respecto de cuál es nuestra tendencia a enfatizar el nosotros y ellos a través de qué mecanismo, ¿no? Entonces resulta que podemos tener discusiones en el tema de política, pero resulta que si todos nos vemos igual y nos vemos similares, puede ser que sea más fácil esa discusión, pero que si hay algo con lo que señalar con el dedo al otro, se dificulte esa comunicación, ¿no? esa capacidad de encontrar algo en común, ¿no? Entonces ahí pues volvemos al mismo tema, ¿no? O sea, cómo educar a la gente para no resaltar las diferencias, más allá de las diferencias, pues a lo mejor en creencias o en la visión política o cuáles deberían ser los valores predominantes, y no fijarnos en la diferencia de género, en la diferencia de color de piel, en la diferencia de, pues no sé, cualquier otra cosa que se nos pueda ocurrir con posterioridad respecto para diferenciar a la gente. Pero el hecho de que una comunidad sea más homogénea desde un punto de vista étnico no quiere decir que las diferencias respecto de cómo pensar, cómo sentir, cuáles son los valores o cuál es la idea política, deja de ser diferente a la que existe en otros países, ¿no? Entonces la cuestión también es cómo salvar esa diferencia en cultura o en color de piel o en creencia religiosa, ¿no? Que no debería ser punto del debate, porque justamente pues, es lo que argumenta Luis, de que eso no debería estar en ese tal, pero volviendo al tema, sería como decir que las opciones irrelevantes resulta que sí son relevantes. O sea, esa cosa que no debería importar, resulta que sí importa, ¿no? Y entonces eso genera una problemática a la hora de establecer ese área común, ¿no? ¿Por qué? Porque nos estamos centrando justamente fuera del área común. Perdón, Larry, te voy a detener nada más porque no sé si alguien más tenga una pregunta que quiera, porque nos queda poco tiempo. ¿No? Para que no se sientan Yo solo quería, desplazados. sí tiene toda la razón Larry. Creo que sí mencioné, pero a lo mejor no hablé muy fuerte de que sí hay inmigración en esos países, pero la verdad es entre ellos mismos.
Pero sí estoy totalmente de acuerdo en lo que dice Lari y en lo que dice Luis. Gracias por tu voto. ¿Alguna pregunta? Luna Herrera. Hola, profe. Hola. Yo tengo esta duda que ya plantearon antes sobre qué fines debería perseguir uno como agente de cambio de la sociedad, si así queremos verlo, para hacer esto posible. Porque ya vimos el caso de Washington como interventor, Ajá. pero si hacemos un metaestudio de esto, pues Washington era un esclavista. Sí, Y sí, claro. parte de estas ideas están basadas en esta perspectiva kantiana de la ética, cuando Kant también era uno de los racistas más grandes de su época. Ujú. Así que lo más probable es que cada país va a requerir una dirección diferente. ¿Cuál sería el caso de México? Ok, bueno, en cuanto a lo que dices, primero sí, o sea, es posible que haya personas que actúen bien en unos aspectos de su vida y mal en otros, ¿no? De hecho, o sea, no hay nadie en ninguna parte que podamos decir que era la persona virtuosa, ¿no? O sea, solo Superman y la Mujer Maravilla, ¿no? El Capitán América, pero no existen, ¿no? Eh, entonces, sí, por supuesto que podemos recuperar la idea de Kant de que cada persona es un fin en sí misma, pero no tenemos que comprar todo lo demás que dijo, ¿no? O sea, uno puede seleccionar argumentos porque lo que importa es el argumento, no quién lo dijo, ¿no? O sea, si un argumento es válido, entonces es irrelevante quién lo dijo, ¿no? Evidentemente sí hay contextos y demás, pero bueno. Entonces eso creo que no debería ser un problema. Rawls no establece que el consenso traslapado tenga que ser algo específico. Ajá. O sea, lo que a él le importa es que se sostengan ciertos derechos fundamentales, pero hay flexibilidad alrededor de muchas otras cosas que pueden estar en el consenso. O sea, como que lo que queremos es, la primera es que las personas sean libres de seguir sosteniendo sus visiones comprensivas sin matarse entre ellos, ¿no? Ese es como el principio fundamental. Para lograr eso, pues tiene que haber libertad de expresión, libertad de conciencia, ciertas, una serie de eh, derechos individuales y demás. Eh, entonces, eh, ¿cómo surge eso? No hay como una sola receta, no hay un solo acuerdo, una sola forma de hacerlo. Por eso les digo que el consenso traslapado es algo que más bien se construye y se renueva constantemente, porque los cambios en la forma de pensar en la sociedad, por ejemplo, las oleadas de migración, etcétera, etcétera, pues requieren replantear esto constantemente. Entonces, no es que haya un camino para un país, un camino para el otro, de manera como predefinida, sino que, o sea, como que sabemos más o menos qué es lo que se tiene que cuidar, pero ya lo demás está como hasta cierto punto variable, ¿no? O hay flexibilidad. Y, y además es contingente ahora sí que en accidentes históricos y en quién habla y quién escucha y cómo lo hacen y demás. Entonces, cada país puede tener su propia interpretación de lo que significa, por ejemplo, la democracia, ¿no? Y muchas formas de organización distintas. El punto es que, que exista la posibilidad de que las personas tengan visiones comprensivas sobre la vida, que a pesar de que sean diferentes de las de otras personas, no implique que uno tenga que obligar a los otros o que vivan eternamente en conflicto, ¿no? O sea, una cosa es que haya diferencia en ciertos asuntos y otra cosa es que haya facciones que son enemigas mutuamente excluyentes, ¿no? O sea, el consenso traslapado es algo que podría tener continuidad por encima de las diferencias normales que existen en cualquier sociedad abierta, ¿no? Y que permite que esas diferencias continúen sin necesidad de tener conflictos violentos o la ruptura de las instituciones. Muchas gracias, Luis. ¿Alguien más? Bueno, pues creo que no. No. Luis, te agradezco mucho tu participación.
Gracias, Luisa. Y le cedo la palabra a Lari para que nos haga favor de leer la constancia. Sí, bueno, primero agradecer a Luis por el seminario, muchísimas gracias. Y gracias a todos por la participación. Entonces, Mosiño se ha tenido que retirar por la toma de protesta de la rectora de campus, entonces me dejó encargado de leer la constancia a entregar al doctor Luis Sánchez Mier por su ponencia titulada El uso público de la virtud privada en el Seminario de Economía del día 4 de septiembre de 2020. ¿No? Entonces se le hará llegar copia, obviamente, a Luis de la constancia, que lamentablemente no podemos entregar en físico. Está bien. Muchas gracias, Lari. Muchísimas Les gracias. agradezco Muchas gracias, a todos, Luis. Y gracias a todos. Su atención en un tema peculiar para el Seminario de Economía. Bueno, nos vemos luego. Bye. Muchas Bye, gracias. bonita tarde para Gracias. todos. Gracias, Luis. Bonita tarde. Gracias.